Agradecimientos especiales para ¿Cómo pudo terminar así? Susurró con la voz cargada de frustración, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no sucumbir en ese instante. Soy un dios que superó los límites existentes. Sus palabras eran débiles, pero su orgullo aún ardía como una llama inextinguible. Soy aquel que superó a Seno-Sanma. Con mi simple presencia, puedo crear nuevas realidades y abrir planos astrales jamás concebidos. El dios respiró entrecortadamente mientras su mirada, antes imponente, reflejaba un dolor insondable. Se aferró con fuerza al pecho, apretando sus ropajes con ira y desesperación. ¿Cómo es posible? Su voz temblaba, cargada de impotencia. ¿Cómo es posible que aquel dios que no temía nada, aquel que desafió lo imposible para crear un macrocosmos de paz y armonía, haya acabado de una forma tan miserable? Su mirada, ahora desbordante de cólera absoluta, se alzó hacia la figura que se alejaba lentamente a través de un portal. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué buscas con esto? Su grito desgarrador retumbó en la inmensidad del vacío, resonando como un eco en un universo inexistente. El misterioso adversario se marchaba con una sonrisa marcada en su rostro, como si aquel acto de destrucción fuera un simple juego para él. A su alrededor no quedaba absolutamente nada. No había ruinas, ni escombros, ni vestigios de lo que alguna vez existió. Era como si una batalla de proporciones colosales hubiera borrado todo a su paso, reduciendo la existencia misma a la nada absoluta. Pero aún quedaba una última esperanza. Todavía me queda una realidad, murmuró el dios, con la voz apenas audible. Es la última que pude crear con lo poco que me queda de energía, la ocultaré de ese miserable para que no la destruya. De su pecho emergió una esfera brillante de luz blanca, pequeña, pero rebosante de un poder inconmensurable. Era la única fuente de luz en aquel vacío eterno, el último vestigio de su voluntad. Sosteniéndola con ambas manos, esbozó una sonrisa llena de determinación y resignación. Es increíble, soltó una leve risa entrecortada. Con tan poca energía, he creado algo diminuto, pero esto será suficiente, será el principio de una nueva vida. Esta es toda mi voluntad, por favor, crece. Fueron sus últimas palabras antes de desplomarse en el abismo de la nada. Pero antes de que su cuerpo se desvaneciera, la esfera comenzó a brillar con una intensidad inimaginable. En cuestión de segundos, su luz se expandió como una explosión de creación, consumiendo el vacío y arrastrando consigo al dios. En ese instante, la existencia renació. Millones y millones de universos emergieron de aquella diminuta chispa. Infinitas líneas temporales comenzaron a formarse, tejiendo el destino de innumerables realidades. Una nueva jerarquía divina surgió en el firmamento, dando lugar a las galaxias, los sistemas solares y los mundos que albergarían la vida. Y así, desde la más absoluta desesperación, nació la última luz de esperanza. De una forma inesperada, las palabras que aquel dios pronunció en un tiempo olvidado se cumplieron con precisión profética. Antes de la creación, viene la destrucción. Sombras del poder. Capítulo 2. Recuerdos del pasado. El sol, resplandeciente como cada mañana, iluminó su rostro con suavidad, obligándolo a despertar de su largo sueño reparador. Aquel cálido resplandor le indicaba que ya era hora de levantarse. Con algo de pereza, se incorporó y se dirigió a la cocina para prepararse algo de comer. Mientras desayunaba, los recuerdos de la madrugada anterior invadieron su mente. Recordó cómo la había acompañado hasta su hogar, cumpliendo su promesa de llevarla sana y salva. Luego, regresó a su propia casa en plena madrugada, caminando bajo la tenue luz de la ciudad dormida. Sin embargo, algo lo inquietaba profundamente. Algo que incluso preocupó a la chica de cabellos naranjas. ¿Qué significaban aquellas visiones que tuvo? Porque, al pasar esos extraños pensamientos por su mente, había derramado lágrimas que parecían no tener fin. Y lo más importante, ¿quién era esa misteriosa chica que lo llamó por su nombre con tanta ternura en sus recuerdos? Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por el sonido de una notificación en su celular. Intrigado, lo tomó y revisó la pantalla.
Pensó que quizás serían algunos de sus amigos de su antigua academia preguntando cómo estaba o cuándo comenzarían sus clases en la UA. Sin embargo, al abrir el mensaje, se sorprendió al ver que provenía de un número desconocido. Con aún más curiosidad, lo leyó. Hola, soy Itsuka Kenda. ¿Te acuerdas de mí? La chica a la que salvaste. Por cierto, gracias. Me diste tu número por si necesitaba algo o si quería mantener contacto con alguien de la academia. Goku parpadeó un par de veces antes de recordar el momento en que le había dado su número a su nueva compañera. Con una sonrisa torpe, se golpeó suavemente la cabeza, avergonzado de haberlo olvidado tan rápido. Sin demora, respondió con educación y cortesía, agradeciendo en su interior las enseñanzas de su madre sobre este tipo de interacciones. Hola, Kendo. Sí, me acuerdo de ti. Dime, ¿necesitas que te ayude en algo? El mensaje no tardó en recibir respuesta. De hecho, no. Solo quería saber si llegaste bien a casa. Goku arqueó una ceja, sorprendido por la amabilidad de la chica. No muchas personas le enviaban mensajes solo para asegurarse de que estuviera bien. Sí, llegué bien. Gracias por preguntar. ¿Necesitas algo más? Pasaron varios minutos sin respuesta. El Saiyajin esperó pacientemente, preguntándose si su mensaje no habría llegado correctamente. Justo cuando pensó en escribir de nuevo, el celular vibró con una nueva notificación. Sí, bueno, quería preguntarte si mañana podríamos encontrarnos en la Academia UA para hacerte un recorrido corto por las instalaciones y llevarte hasta la sala del director. Nos veríamos aproximadamente a las 7:30 am del día de mañana. Goku ladeó la cabeza con cierta curiosidad. No entendía por qué Kendo había tardado tanto en escribir un mensaje tan breve, pero decidió no darle demasiadas vueltas. Claro. Es una grandiosa idea. Me ayudarías muchísimo en mi primer día de clases. Te esperaré temprano, Kendo-san. Con ese último mensaje, apagó su teléfono y continuó con su desayuno, ahora con un sentimiento de gratitud hacia su nueva compañera. Por otro lado, en otro punto de la ciudad, la joven de cabellos naranjas estaba completamente sonrojada. Su corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla de su teléfono. ¿Por qué estoy tan nerviosa? Solo lo invité a un recorrido por la academia. Nunca antes había invitado a un chico a nada, y aunque no sentía un interés romántico por Goku, la vergüenza la invadía. Tal vez por el recuerdo de aquel otro chico de cabello verde que aún vivía en sus memorias. Suspiró, tratando de calmarse, mientras abrazaba su almohada con fuerza. Solo espero que los chicos de la clase A no se comporten mal ante un nuevo compañero. Murmuró para sí misma, abrazando con fuerza su almohada. Necesitaba despejar su mente, así que encendió la televisión con la esperanza de distraerse. Para su fortuna, estaban transmitiendo su anime favorito. ¡Genial! Están pasando Naruto Shippuden, espero que no retrocedan hasta el arco del rescate al Kazekage. Exclamó con entusiasmo, acomodándose mejor en su cama. Sin embargo, su emoción duró poco. De repente, la pantalla parpadeó y la transmisión fue interrumpida por un corte de emergencia. La imagen cambió a la de una reportera con expresión preocupada, mientras el sonido de sirenas y explosiones se escuchaba de fondo. Lamentamos interrumpir la transmisión, pero es de suma importancia. El Banco Central de Tokio se encuentra bajo ataque por unos villanos amorfos que, además, poseen armas extrañas capaces de quitar dones. Los héroes no pueden acercarse por temor a que disparen a los rehenes. Estamos a la espera del símbolo de la paz. Las imágenes mostraban a varios héroes patrullando la zona, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. ¿Qué carajo?, exclamó la joven aspirante a héroe, apretando con fuerza su almohada. ¿Dónde está Olmig? ¿Por qué los héroes no intentan siquiera entrar a la zona? Su frustración crecía con cada segundo. Odiaba sentirse impotente. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Goku veía la misma noticia a través de su celular. Suspiró con resignación, sin mostrar el más mínimo interés. Sabía de antemano que muchos héroes no se arriesgaban por verdadera vocación, sino por fama y dinero. A él ya no le importaban esos asuntos. Para Goku, los héroes de esta época no eran como los de antes, y si no tenía una licencia de héroe, simplemente no intervendría. Ojalá que la pizza no tarde en llegar. Apagó su celular con tranquilidad y comenzó a ordenar la mesa, apilando los platos sucios. Justo cuando se levantó para llevarlos al fregadero, un agudo dolor atravesó su cabeza. ¿Qué demonios me pasa?
exclamó, llevándose las manos a la sien con fuerza. El dolor lo paralizó. Sus músculos se tensaron y su respiración se volvió errática. De repente, su mente entró en un trance, una visión fugaz, pero lo suficientemente intensa como para hacer que dejara caer los platos, que se estrellaron contra el suelo en 1000 pedazos. Entonces, una voz resonó en su cabeza. Goku, tienes que recordar algo. Ser un héroe no significa hacerlo por obligación, sino porque es lo correcto. Sé que no te gusta ser un héroe, pero no lo hagas por ti, hazlo por mí. Conviértete en aquel en quien todos depositen su confianza. Goku, todo estará bien, solo huye de aquí lo más rápido que puedas. Solo es un báculo. Por favor, sé un héroe. El sonido del timbre se escuchó por toda la casa, haciendo un eco ensordecedor. Hola. Llegó la pizza. ¿Hay alguien en casa? La voz de un joven se escuchó al otro lado de la puerta. ¡Qué fastidio! ¿Será la dirección correcta? Hubo un breve silencio antes de que el repartidor soltara un suspiro de molestia. Dejaré la pizza en la puerta, anunció, colocando la caja en el suelo. Odio este trabajo. No solo no me respondieron, sino que tampoco me dejaron propina. Sin embargo, antes de que pudiera girarse para marcharse, un estruendo lo hizo retroceder de golpe. Una de las ventanas de la casa de Goku se hizo añicos, y de su interior, una ráfaga de viento arrastró muebles y objetos hacia los lados. Algo, o alguien, había salido con tal rapidez que apenas pudo ser visto, dejando tras de sí un caos evidente. ¿Qué diablos fue eso?, exclamó, tratando de asomarse por la ventana destrozada, pero todo lo que vio fue el interior revuelto de la casa y una corriente de aire que aún se arremolinaba en el ambiente. Para su fortunio, observó como unos billetes y monedas caían en el suelo, dando a entender que era su propina. Definitivamente voy a renunciar a este trabajo, lo dijo mientras aún estaba en el suelo, asustado a más no poder. Mientras tanto, Goku ya estaba a varios kilómetros de distancia, volando a una velocidad sobrehumana por los techos de la ciudad. Su mente aún resonaba con aquellas palabras. Conviértete en aquel en quien todos depositen su confianza, frunció el ceño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esas palabras me hacen sentir así?, murmuró Goku, sacudiendo la cabeza para despejarse. No tenía sentido pensar en eso ahora, su velocidad era tan elevada que el sólido era un chiste para él. Las luces de la ciudad pasaban como un borrón, y en cuestión de segundos llegó al perímetro del Banco Central de Tokio. Aterrizó en lo alto de un edificio cercano. Goku observó la escena. La policía había acordonado la zona y varios héroes de renombre se encontraban en la línea de defensa. Pero, tal como decían las noticias, nadie hacía nada. El Saiyajin chasqueó la lengua con fastidio y cruzó los brazos. No se mueven porque esos tipos tienen armas que quitan dones, miedosos, murmuró, observando la entrada del banco. Sus ojos se afilaron al detectar a uno de los villanos, una criatura amorfa de tonalidad oscura, sosteniendo un rifle con una extraña energía roja brillando en el cañón. Así que esas son las famosas armas quitadones. Goku sonrió con cierta ironía. Supongo que eso no será un problema para mí. Sin perder más tiempo, flexionó las piernas y ajustó la capucha de su sudadera antes de desaparecer en un parpadeo. Su figura se convirtió en un destello fugaz, surcando el aire a una velocidad imposible de seguir para los presentes. Los héroes apenas tuvieron tiempo de notar una corriente de viento anormal cuando un fuerte estruendo sacudió la entrada del banco. Un impacto invisible envió a uno de los villanos volando contra una pared, dejándolo inconsciente al instante. Sin que Goku lo supiera, este sería el primer cruce entre las dos energías más poderosas del mundo, el One for All y el Ki. En otro punto de la ciudad, lejos del caos que azotaba el Banco Central de Tokio, dos jóvenes aspirantes a heroínas se encontraban entrenando en un gimnasio privado de UA, la Academia de los Héroes. One for All, Full Cool, al 20%. Exclamó una chica con el cabello castaño, su cuerpo rodeado de chispas rosadas mientras se impulsaba con agilidad. Su contrincante apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la castaña apareció frente a ella con un movimiento veloz. Sin embargo, la heredera de la familia Yaoyorozu ya había preparado su defensa. Con un movimiento fluido, creó un escudo de acero reforzado desde su brazo y lo interpuso justo a tiempo para bloquear la patada de su compañera. El impacto resonó en la sala, pero la joven pelinegra se mantuvo firme.
Tus movimientos son más precisos, Uraraka, comentó con una leve sonrisa, aunque sintió un leve temblor en su brazo por la fuerza del golpe. Pero sigues desperdiciando mucha energía en cada ataque. Uraraka aterrizó con suavidad y soltó un suspiro mientras se tiraba al suelo con cansancio. Lo sé, pero aún me cuesta controlarlo. Cada vez que intento aumentar la potencia, siento que el poder me sobrepasa. Igualmente, has mejorado mucho tu igual Yaoyoro Fusan. Aunque parezca difícil de creerlo, Uraraka Ochako es la 10ª portadora del One for All. Después de una batalla sin precedentes, la joven aspirante a héroe fue la elegida a seguir con el legado de Loza, sabiendo el mismo Izuku que All for One sigue con vida por ahí. La joven entrenó muchísimo para poder hacer justicia a tal poder, y traer el mundo que su difunto interés amoroso siempre quiso. Momo asintió, conociendo bien esa sensación. Aunque ella no poseía tal don, todavía podía recordar sus entrenamientos con el 9º portador, aquel chico peli verde que está en sus memorias. Quizás deberíamos tomar un descanso, propuso, limpiándose el sudor de la frente. Antes de que Uraraka pudiera responder, la pantalla del gimnasio parpadeó y cambió automáticamente a un noticiero de emergencia. Lamentamos interrumpir la programación, pero el Banco Central de Tokio está bajo ataque. Se ha confirmado la presencia de múltiples villanos amorfos armados con dispositivos capaces de quitar dones. Hasta el momento, los héroes no han podido intervenir por el riesgo que representan estas armas. Ambas chicas se quedaron en silencio. Uraraka sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras que Momo apretó los puños con fuerza. ¿Armas que quitan dones?, repitió Uraraka, sintiendo un nudo en el estómago. Momo frunció el ceño. Eso no es lo peor, mira. En la pantalla, las imágenes mostraban a los héroes manteniendo su distancia, sin atreverse a dar un paso al frente. Y entonces, un estruendo sacudió la transmisión. La cámara se giró bruscamente, enfocando la entrada del banco justo en el momento en que un villano salía disparado y se estrellaba contra una pared, dejando un rastro de escombros. La reportera gritó, intentando estabilizar la imagen, pero lo que captó a continuación dejó a ambas chicas boquiabiertas. En medio del polvo y los escombros, una silueta encapuchada se mantenía en pie, con las manos en los bolsillos y una postura relajada. ¿Quién es ese?, murmuró Uraraka, sintiendo un extraño presentimiento. Momo entrecerró los ojos, observando con atención. No lo sé, pero no parece ser un héroe registrado, dijo Momo mientras intentaba buscar algún registro sobre un héroe parecido al chico en su celular. El ambiente en el gimnasio se tornó tenso mientras ambas chicas mantenían la mirada fija en la pantalla. La imagen era inestable, pero se podía distinguir con claridad la figura encapuchada en medio del caos. Si no es un héroe, ¿qué hace ahí?, preguntó Uraraka, sintiendo un ligero escalofrío. Eso mismo me pregunto, respondió Momo, cruzándose de brazos. Los héroes aún no han intervenido, pero él lo hizo sin dudar. En la transmisión, la figura encapuchada dio un paso al frente, dejando que la luz revelara parte de su silueta. La capucha ocultaba la mayor parte de su rostro, pero su postura y la confianza con la que se movía llamaban la atención. Los villanos dentro del banco se alarmaron al ver que uno de los suyos había sido derribado en cuestión de segundos. Inmediatamente, dos de ellos salieron de la entrada, apuntando sus armas quitadones al intruso. «No te muevas», gritó uno de los villanos, con la mirada temblorosa. «Un solo paso más y te quitamos tu don». La figura encapuchada se detuvo, inclinando levemente la cabeza como si analizara la amenaza. Desde el gimnasio, Uraraka y Momo observaron con atención. Esas armas son peligrosas, si realmente pueden quitar dones, entonces. No pudo terminar su frase ya que su compañera de entrenamiento tuvo el mismo pensamiento. Entonces cualquier héroe estaría en peligro, interrumpió Momo, con el ceño fruncido. Pero mira su reacción. En la pantalla, la figura encapuchada soltó un suspiro y luego desapareció de la vista de los villanos en un parpadeo. «¿Qué?», exclamó Uraraka, abriendo los ojos de par en par. Los villanos apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando un golpe seco impactó contra uno de ellos, lanzándolo varios metros hacia atrás. El segundo intentó disparar su arma, pero antes de que pudiera siquiera jalar el gatillo, una patada lo hizo estrellarse contra la pared más cercana. Todo ocurrió en menos de un segundo. Los reporteros apenas lograron seguir el movimiento, mientras los héroes que observaban la escena desde afuera quedaron paralizados. La figura encapuchada se mantuvo en su lugar, como si nada hubiese pasado. Momo apretó los puños. Ese tipo no está usando ningún don.
Uraraka sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, ¿cómo puede moverse así? Antes de que Momo pudiera responder, la transmisión se volvió inestable y la imagen se cortó por unos segundos. Cuando volvió, la cámara enfocaba al cielo, como si el camarógrafo hubiera caído al suelo. Gritos y disparos resonaban en el fondo. Uraraka y Momo intercambiaron una mirada. Tenemos que ir. La voz de Uraraka sonó decidida, con una intensidad que pocas veces mostraba. Momo asintió, sin dudar. Avisemos a los demás y nos movamos de inmediato. Sin perder tiempo, ambas heroínas tomaron sus cosas y salieron a toda prisa del gimnasio. Goku permaneció en el centro del vestíbulo del banco, con las manos en los bolsillos de su sudadera, observando los cuerpos inconscientes de los dos villanos que acababa de derribar. Aún sentía la adrenalina corriendo por su cuerpo, pero su expresión seguía serena, casi indiferente. A su alrededor, los rehenes lo miraban con mezcla de asombro y temor. Algunos héroes afuera se apresuraban a comunicarse con sus superiores, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir, pero Goku no tenía tiempo para preocuparse por ellos. Desde el fondo del banco, un rugido gutural resonó, haciendo temblar las paredes. TSK, ya era hora de que se molestaran. La voz del gnomo no era una sola, sino una mezcla de lamentos y susurros superpuestos, como si múltiples personas atrapadas en su interior intentaran hablar al mismo tiempo. Goku frunció el ceño. ¿Qué demonios eres?, murmuró, sin poder evitar sentir cierto asco ante la monstruosidad frente a él. El gnomo se agitó violentamente y, sin previo aviso, levantó varios de sus tentáculos, revelando armas fusionadas grotescamente con su carne. Los cañones de energía roja de los rifles quitadones sobresalían de su cuerpo, goteando una sustancia negra que chisporroteaba al tocar el suelo. «¿Eres rápido?», gruñó el gnomo, su voz reverberando en todas direcciones. «Pero veamos si puedes esquivar esto». Sin previo aviso, disparó con todas sus armas a la vez. Goku reaccionó en el instante exacto en que los proyectiles de energía carmesí rasgaron el aire. Su cuerpo se desvaneció justo antes de que los impactos destrozaran el suelo, abriendo cráteres profundos y esparciendo escombros por toda la zona. En el parpadeo de un ojo, el Saiyajin reapareció sobre la criatura, girando en el aire para lanzar una patada descendente con la fuerza de una explosión. El impacto fue brutal. El suelo bajo el gnomo se agrietó y el temblor se sintió en todo el edificio. Pero para sorpresa de Goku, la criatura solo se tambaleó hacia atrás, su carne ondulando y absorbiendo gran parte del daño. «Vaya, sí que eres resistente», comentó Goku, ahora más atento a su oponente. La bestia rugió y agitó sus tentáculos en su dirección. Goku saltó hacia atrás, pero uno de los apéndices oscuros se estiró como un látigo y lo golpeó en el costado, enviándolo a estrellarse contra una de las columnas del banco. El Saiyajin salió disparado del polvo sin perder tiempo, aterrizando sobre la espalda del monstruo y rodeando su cuello con ambos brazos en un intento de inmovilizarlo. «Veamos si puedes con esto». Aplicó presión con toda su fuerza, pero el cuerpo del gnomo comenzó a cambiar de forma, volviéndose líquido por un instante antes de solidificarse nuevamente. Goku fue obligado a soltarlo cuando otro tentáculo emergió de su espalda e intentó envolverlo. Se impulsó hacia arriba, atravesando el techo del banco en un movimiento veloz. El gnomo, furioso, levantó sus armas y disparó sin cesar, tratando de alcanzarlo. Goku, flotando en el aire, esquivaba cada proyectil con movimientos rápidos y calculados. «No necesito un don para acabar contigo», susurró para sí mismo, cerrando los ojos por un breve instante. Cuando los abrió, su expresión cambió. Dejó caer su sudadera, revelando su torso marcado por años de entrenamiento. Flexionó las piernas y descendió con una velocidad asombrosa, esquivando los disparos en el último segundo. El villano intentó reaccionar, pero era demasiado tarde. Goku se deslizó entre sus ataques y colocó ambas manos sobre su pecho. Una onda de energía invisible salió de sus palmas, golpeando directamente al villano y lanzándolo a través de varias paredes del banco hasta estrellarlo contra la calle. Los escombros volaron en todas direcciones. Los héroes y reporteros que observaban la escena desde afuera se quedaron sin palabras. La criatura amorfa se incorporó, tambaleándose, pero con la mirada aún llena de furia. «¿Sigues de pie?», murmuró Goku, aterrizando suavemente frente a su enemigo. El villano rugió y su cuerpo comenzó a hincharse. Goku sonrió abruptamente, como si se estuviese divirtiendo. «Bien, entonces sigamos», con una sonrisa que era notoria por su forma de hablar.
El humo se disipó lentamente, revelando a Goku en medio del desastre. Su expresión era tranquila, pero el villano que tenía enfrente no compartía esa calma. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su piel adquirió un tono pálido y, casi por instinto, retrocedió tambaleándose. Imposible. ¿Por qué demonios estás aquí, maldito? Goku arqueó una ceja, visiblemente confundido. ¿Te conozco? El villano tragó saliva con dificultad. Su mente se negaba a aceptar lo que veía. Eres Kakaroto. ¿Aquel qué? El Saiyajin inclinó la cabeza con curiosidad, esperando que terminara la frase. Aquel que destruyó nuestra organización. Su voz tembló, como si pronunciarlas le drenara la vida. Goku parpadeó. ¿Oh, sí? Sorprendido, preguntó ya que no tenía ni idea sobre lo que decía. No te hagas el idiota. Espetó el criminal, ahora con los puños apretados y la mirada llena de furia. Nos destrozaste cuando eras un maldito mocoso. El Saiyajin chasqueó la lengua, cruzándose de brazos. Eso explica por qué no tengo idea de quién eres. Con una cara de duda le habló. Tú. El villano rechinó los dientes con rabia. Hace años, cuando solo eras un niño, arrasaste nuestra base sin piedad. Mataste a nuestro líder y redujiste todo a cenizas. Goku miró al cielo, pensativo. Suena como algo que haría si intentaban hacer cosas malas. Con una sonrisa de burla le dirigió la palabra. Tú eras solo un mocoso. Un maldito demonio de ojos inocentes. Los recuerdos lo abrumaban, haciéndolo temblar de pura ira. Creímos que habíamos acabado contigo después de aquella explosión. Pero no, sobreviviste. Bueno, sí. Goku se encogió de hombros. Soy difícil de matar. El villano apretó los dientes hasta que su mandíbula crujió. Siempre creí que eras solo un mito. Una historia con la que nos asustaban. Si Kakaroto aparece, no corras, porque es inútil. Goku suspiró con fastidio. Y aquí estás, repitiendo el mismo cuento en lugar de hacer algo. Eso fue suficiente para que el villano soltara un grito de furia y se lanzara contra él con un golpe desesperado. Pero Goku ni siquiera se movió. El puño del villano impactó contra su abdomen con toda la fuerza que pudo reunir, y no pasó absolutamente nada. El criminal sintió como su sangre se helaba y el Saiyajin abrió los ojos lentamente, clavando su mirada en la del villano. Patético. Lo dijo con una voz de decepción. Antes de que pudiera reaccionar, Goku lo tomó del rostro con una sola mano y lo estampó contra el suelo con un brutal impacto, dejando un cráter a su alrededor. El silencio llenó el banco. Los pocos criminales restantes que aún estaban conscientes observaron la escena con absoluto pavor. El villano, ahora inconsciente, no pudo cumplir su venganza. Goku suspiró, pasándose una mano por el cabello. Tanto drama por nada. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, su instinto le advirtió de algo. Giró el rostro levemente y, en ese preciso momento, una ráfaga de energía oscura pasó rozando su mejilla, dejando una marca en su piel. Goku entrecerró los ojos. TSK, supongo que todavía no he terminado aquí. Desde las sombras, una figura con una presencia abrumadora emergió lentamente. Su energía era completamente diferente a la de los demás villanos. Un villano con apariencia de pescado se dio a conocer, avanzó con calma, sus ojos verdes y fríos clavándose en el Saiyajin. Su cuerpo, cubierto de gruesas costuras negras, exudaba una sensación de peligro absoluto. Bien, al fin aparece alguien interesante. Dijo mientras se preparaba para pelear, a su vez ponía una sonrisa retadora, dando a entender que se estaba divirtiendo. Desde la agencia de héroes, Uraraka y Momo seguían con atención la transmisión en la pantalla gigante de la sala de monitoreo. Las imágenes mostraban el desastre en el Banco Central de Tokio, pero lo que más llamaba su atención era la silueta encapuchada que combatía con una brutalidad aterradora contra la monstruosa amenaza. Ese tipo no es un héroe, ¿verdad?, preguntó Uraraka, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Momo negó con la cabeza, su expresión era de absoluta seriedad. Definitivamente no, pero su fuerza es irreal. El sonido de las explosiones y el caos en la transmisión hacía que su corazón latiera más rápido. La manera en que ese desconocido peleaba era salvaje, precisa, casi inhumana. No había duda de que no era un héroe registrado, pero tampoco parecía un villano. De pronto, una gran explosión sacudió la zona del banco, obligando a la cámara a tambalearse. La reportera gritó al ver la criatura amorfa retorcerse de dolor tras recibir un golpe brutal que la hundió varios metros en el suelo.
Uraraka apretó los puños. Su respiración se volvió pesada, su corazón martillaba con fuerza en su pecho. No podemos quedarnos aquí. Su mirada ardía con decisión mientras se volvía hacia Momo. Si ese tipo se está enfrentando solo a esa cosa, debemos ayudarlo. Momo asintió con firmeza, sintiendo la misma determinación en su pecho. Estoy contigo, pero no podemos ir solas. En ese momento, la voz grave de Cementos interrumpió la conversación. No es necesario que vayan solas. Las jóvenes se giraron y vieron a varios héroes profesionales de la agencia ya listos, con miradas serias. Entre ellos, Gang Orca, Kamui Wops y Ryukyu, quienes parecían haber tomado la decisión de intervenir. La situación está fuera de control. La policía y los héroes en la zona están paralizados por el miedo a esas armas quitadones. Pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados, declaró Ryukyu con firmeza y algo de enojo al ver cómo los héroes más cercanos no pudieron hacer nada por su miedo. Kamui Wops ajustó sus guantes y asintió. Nos aseguraremos de que los civiles sean evacuados y de que ese villano no siga causando más destrucción. Gang Orca cruzó los brazos y miró a Uraraka y Momo con un gesto severo. Si vienen con nosotros, deben seguir nuestras órdenes. Esto no es un entrenamiento, es una batalla real. Las dos jóvenes intercambiaron una mirada. Sabían que no podían quedarse atrás. Entendido. Respondieron al unísono. Sin perder más tiempo, el grupo salió disparado de la agencia. No había tiempo para transportes convencionales, así que Ryukyu adoptó su forma de dragón, permitiendo que los héroes subieran a su espalda. Uraraka y Momo se sujetaron con fuerza mientras la heroína alzaba el vuelo a gran velocidad. Desde el cielo, podían ver las luces rojas de las sirenas iluminando la ciudad y el humo negro elevándose desde el banco. Uraraka apretó los dientes, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras Ryukyu surcaba los cielos con los héroes sobre su espalda, Gang Orca activó su comunicador, su tono de voz era grave y decidido. Aquí Gang Orca, la situación en el Banco Central de Tokio está descontrolada. Nos dirigimos al lugar con un equipo de refuerzo, pero vamos a necesitar más héroes de alto nivel. El comunicador emitió estática por un momento antes de que una voz firme respondiera. Aquí Endeavor. Ya estoy al tanto de la situación. Estoy en camino con Aux y Mirko. Llegaremos en 5 minutos. Endeavor se reportó ante el llamado de los héroes profesionales. Kamui Wops, quien se sujetaba con firmeza a la espalda de Ryukyu, también activó su canal de comunicación. Edgesot, ¿estás disponible? La respuesta no tardó en llegar. Estaba manejando otra misión, pero puedo encargarme rápido y reunirme con ustedes. No dejen que esos villanos avancen. Respondió el héroe ninja ante esta situación. Momo y Uraraka escuchaban la conversación con atención. Saber que héroes del calibre de Endeavor, Aux, Mirko y Edgesot estaban en camino les daba cierta tranquilidad, pero eso solo significaba que la amenaza era demasiado grande como para ser ignorada. Con este nivel de refuerzos, podríamos contener el caos sin problemas, ¿verdad? Preguntó Uraraka, intentando convencerse a sí misma. Ryukyu giró un poco la cabeza sin dejar de volar. Esperemos que sí, pero hay algo que no me cuadra. Dijo mientras aumentaba la velocidad y le hablaba a sus camaradas. ¿Qué cosa? Preguntó Momo. Esa silueta que pelea contra los villanos. Su estilo no es el de un héroe convencional. Tampoco parece un villano. ¿Quién demonios es? Gang Orca exhaló con pesadez. Lo averiguaremos cuando lleguemos. Pero una cosa es segura, el campo de batalla va a ser un infierno. A lo lejos, las luces de la ciudad se mezclaban con las explosiones del combate. Los héroes profesionales y los estudiantes se preparaban mentalmente para la batalla que les esperaba. No había marcha atrás. Mientras volaban hacia el campo de batalla, Uraraka sintió una punzada en la cabeza, una sensación extraña que la hizo cerrar los ojos por un momento. Su respiración se volvió errática y, sin previo aviso, voces lejanas comenzaron a resonar en su mente. No importa si tienes miedo, siempre estaré aquí para ayudarte. Una voz cálida y familiar, pero que no lograba identificar. Vamos, Uraraka. No llores. Un héroe nunca deja que lo vean triste. Su corazón dio un vuelco. Esa voz le resultaba tan cercana, tan llena de emoción, pero al mismo tiempo tan lejana. Cuando seas una gran heroína, quiero que me muestres qué tan fuerte te volviste.
El eco de aquellas palabras la golpeó con una fuerza indescriptible. Su pecho se comprimió y sintió un vacío inexplicable en su interior. Uraraka. La voz de Momo la sacó de su trance. Parpadeó varias veces y se dio cuenta de que estaba temblando. ¿Estás bien? ¿Te veías perdida en tus pensamientos? Uraraka tragó saliva y forzó una sonrisa. Sí, creo que solo es la presión del momento. Pero en su interior, una inquietud comenzó a crecer, algo que no la dejaba tranquila desde el momento que vio la silueta. ¿Por qué tengo estos pensamientos justo ahora?, se preguntó la chica en sus adentros con mucha intriga y hasta cierto punto, nostalgia. Apenas sus pies tocaron el suelo, Uraraka sintió una ráfaga de viento caliente golpear su rostro. A su alrededor, los héroes profesionales se desplegaban con rapidez, asegurando la zona y preparando su entrada. La tensión era abrumadora. Situación actual. Ordenó Esgeanist, quien acababa de llegar junto con Kamui Wops y el Gesop. Un oficial se acercó apresurado. Ha habido múltiples explosiones dentro del banco. No sabemos qué ocurre exactamente, pero hay señales de una pelea. Los villanos ya no están respondiendo a nuestras amenazas ni demandas. Uraraka tragó saliva. Algo en su interior le decía que esto no era un simple enfrentamiento entre héroes y villanos. Debemos entrar, no podemos seguir esperando. Momo se ajustó sus guantes y miró a sus compañeros. Tienen razón. Kamui Wops extendió sus ramas, preparándose para moverse. Avancemos con precaución, manténganse juntos. Uraraka miró la puerta destrozada del banco. Su corazón latía con fuerza, como si presintiera algo terrible acechando en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda, y un mal augurio se asentó en su pecho como una losa pesada. Algo está pasando ahí dentro, y no tengo un buen presentimiento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero nadie respondió. Todos sentían la misma inquietud, aunque nadie lo decía en voz alta. No había señales de los villanos, ni de rehenes, ni de héroes en combate. Solo silencio, un silencio antinatural y sofocante, como el que precede a una tormenta. Apretó los puños y se lanzó hacia el interior junto a los demás. El grupo cruzó la entrada, y la escena que los recibió fue peor de lo que imaginaron. Una densa niebla de polvo y escombros cubría el lugar como una mortaja gris. El suelo estaba resquebrajado, las paredes agrietadas y las luces parpadeaban débilmente, como si el edificio estuviera respirando con dificultad tras haber recibido un impacto brutal. ¿Dónde están los villanos?, preguntó Mirko, sus orejas moviéndose inquietas. No lo sé, pero tengo un mal presentimiento, respondió Aux, su mirada afilada recorriendo el área. Debemos entrar, rápido, ordenó Endeavor con firmeza, liderando el avance. A su lado, el Gesot y Krust se mantenían atentos, listos para cualquier cosa. Sin embargo, justo cuando Uraraka dio un paso adelante, sintió una punzada desgarradora en la cabeza. Su visión se nubló por un instante, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sus rodillas temblaron. El don del cuarto se activó. Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano, y de repente, supo que algo estaba a punto de ocurrir. No sabía cómo, pero su cuerpo entero le gritaba que corriera, que huyera, que saliera de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Sus ojos se abrieron de golpe, el sudor frío resbalaba por su frente. Oigan todos, no es seguro aquí, salgamos ya. Su voz se quebró en el aire con una urgencia desesperada. Los héroes apenas pudieron voltear a verla antes de que el mundo se desplomara sobre ellos. Un rugido inhumano, gutural y lleno de furia primitiva estalló desde las profundidades del banco, sacudiendo el edificio entero. El suelo se quebró bajo sus pies y, antes de que pudieran reaccionar, una colosal garra emergió de la oscuridad, atravesando las paredes con una violencia devastadora. Los muros se partieron como si fueran de cartón, el techo comenzó a derrumbarse y una onda expansiva los arrojó en distintas direcciones. Uraraka sintió como su cuerpo salía despedido por los aires antes de chocar violentamente contra una de las columnas. El impacto la dejó sin aliento, y por un instante, su mente se llenó de un pitido ensordecedor. Lo único que pudo ver fue a su amiga Momo, muy preocupada y hasta cierto punto desesperada ante su situación. Y entonces, lo vio.
Un titánico ser emergió de las sombras como una pesadilla viviente, su cuerpo compuesto de una materia oscura y viscosa que parecía retorcerse como si tuviera vida propia. De su piel brotaban grietas resplandecientes con un fulgor verdoso y siniestro, pulsando como venas cargadas de energía pura. Sus brazos eran grotescamente largos, terminando en garras afiladas capaces de atravesar acero con facilidad. Su espalda estaba adornada con una serie de espinas incandescentes, cada una vibrando con una energía destructiva. Su rostro era la imagen misma del terror, una boca repleta de colmillos irregulares que goteaban una sustancia corrosiva, y unos ojos huecos que brillaban como esmeraldas malditas. A cada rugido que soltaba, la ciudad temblaba y el aire se cargaba con una presión sofocante. Pero lo peor de todo era su crecimiento descontrolado. Con cada segundo que pasaba, su tamaño aumentaba descomunalmente, sus músculos expandiéndose y su poder volviéndose aún más aterrador. Su sombra cubría calles enteras, y su mera presencia convertía el ambiente en un campo de destrucción total. En un solo movimiento, la bestia levantó uno de sus brazos colosales y lo estrelló contra un rascacielos, partiéndolo en dos como si fuera de papel. Los escombros llovieron por todas partes, aplastando autos y bloqueando calles enteras. No puede ser, esa cosa es imposible. Gritó Kamui Woltz, sus ojos reflejando el horror absoluto. No hay tiempo para dudar. Si no detenemos a ese monstruo ahora, la ciudad entera será arrasada. Exclamó Besgeanist, sus fibras de tela listas para actuar. El monstruo giró su cabeza lentamente, como si finalmente hubiera notado la presencia de los héroes. Su boca se abrió en una sonrisa cruel, dejando escapar un aliento putrefacto que desmoronó los pocos edificios aún en pie. Entonces, levantó su pie masivo y lo dejó caer con una fuerza devastadora. El suelo se partió en un terremoto brutal, y una onda expansiva oscura barrió con todo a su paso. ¡Corran!, gritó Besgeanist con desesperación. El impacto fue inescapable. Los héroes fueron lanzados por los aires como muñecos de trapo, mientras el caos y la destrucción alcanzaban su punto máximo. Y, en medio de todo, el rugido de la bestia anunció el comienzo de una pesadilla que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Con Goku, 10 minutos antes. El aire dentro del banco se sentía pesado. Goku, con las manos en los bolsillos, caminaba entre los cuerpos inconscientes de los villanos amorfos. Su pelea había terminado tan rápido que hasta le parecía aburrida. TSK, y yo que esperaba un poco más de diversión, murmuró con fastidio, pateando un arma caída para apartarla de su camino. Sin embargo, mientras se disponía a salir del banco, un leve quejido llamó su atención. Gu, maldito, Kakaroto, uno de los villanos, el mismo que lo había reconocido, luchaba por levantarse. Su cuerpo amorfo se retorcía de dolor, pero en su mano sostenía un pequeño dispositivo metálico cubierto de luces rojas intermitentes. Goku entrecerró los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pedirme piedad? Se rió un poco, su faceta donde actuaba como el malvado le resultaba divertida. El villano escupió un líquido oscuro y dejó escapar una risa temblorosa. ¿Piedad? No, maldito, ya nos quitaste todo, así que, si vamos a caer, nos aseguraremos de llevarte con nosotros. Sin dudarlo, presionó el botón del dispositivo. De inmediato, una vibración anómala sacudió el banco. Una energía oscura y caótica estalló desde el suelo, como si la propia realidad se estuviera fracturando. Goku sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, sus instintos gritaban peligro. ¿Pero qué carajo? Un rugido inhumano desgarró el aire, profundo y aterrador, lo suficientemente fuerte como para hacer que las ventanas de los edificios cercanos estallaran. Afuera, la tierra tembló violentamente. La oscuridad que emergía del suelo comenzó a tomar forma, expandiéndose sin control. Los ojos de Goku brillaron con determinación mientras veía cómo la criatura colosal empezaba a manifestarse. Genial, justo cuando pensaba que esto se estaba poniendo aburrido. Se preparó para pelear una vez más. Pero antes de hacer un movimiento, Goku sintió varias presencias acercándose a toda velocidad. No eran como los villanos amorfos que había enfrentado, sino energías bien entrenadas, firmes y disciplinadas. Héroes profesionales. TSK, qué molestia. Chistó entre dientes. No tenía tiempo ni ganas de lidiar con preguntas innecesarias. El rugido de la criatura seguía resonando, haciendo vibrar los cimientos del banco. El suelo temblaba bajo sus pies y los escombros caían del techo. No podía quedarse allí.
Mientras Goku se desplazaba entre las sombras, observó cómo los héroes profesionales entraban al banco. Sus capas ondeaban con el viento generado por las turbinas, y sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y tensión. Entre ellos, reconoció a Endeavor, Mirko, Aux, Edgesot y Krust, junto con otros héroes menos conocidos, pero todos preparados para enfrentar lo que fuera que estuviera destruyendo el banco. Todos en formación. No actúen sin un plan, ordenó Endeavor, su voz firme y autoritaria. ¿Y qué se supone que hagamos con esa cosa? Mirko chasqueó la lengua, sus orejas temblando por la adrenalina. Parece que sigue creciendo, no podemos dejarlo suelto en la ciudad. Aux alzó la vista y afiló la mirada al notar cómo la criatura expandía su cuerpo deforme, su silueta oscureciendo aún más el cielo nocturno. Tienes razón, suspiró con una sonrisa forzada. No quiero sonar pesimista, pero si no lo detenemos rápido, esta va a ser nuestra peor noche. Goku observaba desde su escondite. Su instinto le decía que la bestia no solo era un problema de gran escala, era algo más. Algo que no encajaba en este mundo. Esto no es solo un villano con un don poderoso, es algo completamente diferente. En ese instante, el monstruo rugió con una fuerza devastadora. La onda expansiva del sonido rompió los vidrios de los edificios cercanos y sacudió los cimientos de la zona. Sus ojos carmesí se encendieron con una furia salvaje, y sus múltiples extremidades se extendieron en todas direcciones, como si estuviera probando su nuevo tamaño. ¡Cuidado!, gritó Edgesot, transformándose en un fino hilo para esquivar una de las gigantescas garras que arremetían contra ellos. Cementos reaccionó a tiempo, creando una pared para bloquear otro ataque que habría aplastado a un grupo de héroes menores. Sin embargo, la fuerza del impacto lo hizo retroceder varios metros, dejando una marca en el pavimento. TSK, esto es una locura, gruñó, sintiendo la vibración en su brazo. Desde su escondite, Goku entrecerró los ojos, si no actúan rápido, esta pelea se les va a salir de control. Miró sus propias manos y sintió una leve frustración. Podría detener esto en cuestión de minutos, pero exponerse no era una opción. No todavía. Sin embargo, el rugido de la bestia se intensificó. Algo estaba cambiando. Las sombras en su cuerpo empezaron a retorcerse aún más, como si estuviera absorbiendo la misma oscuridad de su alrededor. Sus extremidades temblaron y, de pronto, comenzó a convulsionar, como si una fuerza mayor dentro de él estuviera tratando de romper las cadenas de su forma actual. Uraraka, quien se incorporaba poco a poco después del brutal golpe que le había propinado aquella monstruosidad, sintió un dolor punzante recorrer su cuerpo. Con la ayuda de Momo, logró ponerse de pie, aunque sus piernas aún temblaban. Esto no es normal. El Kirk del cuarto resonó en su mente con una advertencia silenciosa, una sensación de peligro que la hizo fruncir el ceño. ¿A qué te refieres?, preguntó Momo con preocupación, mientras creaba vendas improvisadas para tratar de sanar sus heridas. Uraraka no respondió de inmediato. Su respiración era pesada, pero lo que realmente la inquietaba no era el dolor físico, sino aquella extraña sensación en su interior. Algo en esa criatura le resultaba familiar. Siento como un aire conocido en todo esto, susurró finalmente, mientras el One for All comenzaba a recorrer su cuerpo. Su energía se elevó al 20%, rodeándola con destellos de electricidad rosada. ¿Conocido? Uraraka, ¿estás segura de que no te golpeaste demasiado fuerte? Momo la miró con confusión. Pero Uraraka ignoró la pregunta. No podía explicarlo, pero algo dentro de ella le decía que ese monstruo no era un simple enemigo. Había algo más, algo oculto bajo su grotesca apariencia. Te lo diré después, ahora es momento de ser héroes. Respiró hondo y se colocó en posición de combate. Su grito fue acompañado por un aumento repentino de poder. Los rayos rosados a su alrededor se intensificaron y, de una de sus manos, surgieron látigos negros que se retorcían como si tuvieran vida propia. One for All, al 25%. Con una explosión de velocidad, disparó sus látigos hacia una de las piernas del monstruo, usándolos como impulso para lanzarse a toda velocidad. La fuerza de su golpe fue devastadora. El impacto resonó en el aire, creando una explosión que destrozó lo que quedaba del banco y abrió un cráter en el suelo. Vaya, sí que está motivada. Desde la distancia, Endeavor observó la escena con su habitual expresión seria. No creo que haya sido suficiente. La voz de Mirko interrumpió el momento. Sus orejas se movieron, alerta, antes de señalar hacia el epicentro del ataque. Miren. Cuando el polvo se disipó, la criatura seguía allí.
Apenas un rasguño adornaba su piel grotesca. Uraraka sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su golpe había sido potente, pero no había logrado nada. Esto no será fácil, murmuró, apretando los puños. Desde su escondite entre los escombros, Goku observaba la batalla con los brazos cruzados y una expresión seria en el rostro. Su mirada estaba fija en la joven de cabello castaño, quien acababa de lanzar un golpe devastador contra la criatura. La fuerza del impacto sacudió los cimientos del lugar, pero a pesar de la potencia de su ataque, la bestia seguía en pie. Ese poder, murmuró para sí mismo, entrecerrando los ojos mientras analizaba la situación. Había algo interesante en la energía de la chica. No era solo fuerza bruta, había técnica, control y algo más. No era como los otros héroes. Mientras tanto, en el campo de batalla, Uraraka aterrizó con pesadez, jadeando por el esfuerzo. La electricidad rosada aún chisporroteaba a su alrededor, pero su corazón latía con furia al ver que su ataque no había sido suficiente. Ni siquiera lo moví, susurró, sintiendo una mezcla de frustración y sorpresa. Uraraka, ¡cuidado!, gritó Momo desde un costado, creando rápidamente una barrera de acero con su Kyuk. La advertencia llegó justo a tiempo. La criatura rugió con furia y su enorme brazo se movió en un barrido brutal, golpeando con una fuerza demoledora. La barrera de Momo se interpuso, pero el impacto la hizo temblar y astillarse por la fuerza del ataque. Los demás héroes también entraron en acción. Endeavor, con llamas rugiendo alrededor de su cuerpo, se lanzó hacia adelante con un poderoso estallido de fuego azul. No pierdan la concentración, acaben con esta cosa rápido, ordenó, mientras disparaba una columna de fuego infernal contra el monstruo. Goku continuó observando desde las sombras, intrigado. Vaya, se están esforzando bastante, dijo en voz baja, sin intención de intervenir aún. Sus ojos se centraron en la pelea en su totalidad. No solo en la chica, sino en la forma en la que todos se coordinaban. A pesar de la diferencia en niveles de poder, estaban dando pelea con determinación. Mientras tanto, la bestia rugió una vez más, esta vez con más furia, y de su cuerpo comenzaron a emerger múltiples extremidades deformes, como si su forma estuviera evolucionando. Goku frunció el ceño. Esto podría volverse problemático. Pero aún no era momento de actuar. Por ahora, solo observaría hasta que la situación realmente lo requiriera. En el campo de batalla, Endeavor aprovechó un descuido del monstruo y alzó sus manos hacia el cielo. Flash Fire Fist, Edge Spider. De sus llamas surgieron múltiples cortes de fuego azul que se extendieron como redes, cortando el aire con precisión quirúrgica. Las extremidades de la criatura fueron alcanzadas, algunas incluso se desprendieron por la intensidad del calor. Uraraka no dejó pasar la oportunidad. Se impulsó hacia adelante con una velocidad explosiva, sus látigos negros surgieron de su brazo derecho, extendiéndose como si fueran una extensión de su voluntad. «Esto te va a doler», exclamó, girando en el aire antes de impactar con una patada reforzada por el One Forward directo al pecho del monstruo. El golpe retumbó con tal fuerza que la criatura fue arrastrada hacia atrás, destruyendo lo que quedaba del techo del banco. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, algo cambió. El monstruo, en lugar de mostrar signos de daño, dejó escapar una risa gorgoteante. Antes de que Uraraka pudiera reaccionar, la criatura giró sobre sí misma y con una velocidad aterradora la golpeó con una de sus extremidades. «Uraraka», gritó Momo, viendo cómo su amiga salía disparada contra los restos de una pared. El impacto levantó una nube de polvo. Por unos segundos, hubo un silencio abrumador. Entonces, un brillo rosado comenzó a resplandecer dentro del humo. El polvo se disipó, revelando a Uraraka de pie, con su cuerpo emanando una energía más intensa que antes. Sus ojos brillaban con determinación. «No voy a perder». El monstruo sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados y deformes. «Esto se está poniendo cada vez más interesante, pero también más peligroso». Goku suspiró al ver la escena. Goku observó con atención, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en su rostro. Aunque no tenía intención de intervenir todavía, reconocía el peligro de la criatura. Su tamaño seguía aumentando, sus extremidades se alargaban de manera antinatural y su risa gorgoteante hacía que incluso algunos héroes más experimentados duraran en moverse. «Esa cosa», susurró Mirko, flexionando las piernas, lista para atacar en cualquier momento. «No importa cuántos golpes reciba, sigue de pie».
No solo eso, Kamui Works extendió sus ramas alrededor de los escombros, como si tratara de encontrar alguna debilidad en la criatura. Su cuerpo se adapta. Es como si cada ataque lo hiciera más fuerte. Endeavor apretó los puños, dejando que sus llamas crecieran aún más. Entonces lo destruiremos de una vez. Pero antes de que pudiera moverse, Uraraka avanzó de nuevo. No. Su voz era firme. Sus brazos temblaban levemente por el esfuerzo, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Déjenmelo a mí. Los héroes la miraron con incredulidad. Uraraka, no seas imprudente, advirtió Momo, preocupada por su estado. Ya viste lo que puede hacer, no podemos. Pero fue interrumpida por Uraraka, quien la cortó al no querer seguir escuchando. Puedo hacerlo, interrumpió Uraraka, aumentando el flujo de energía de su cuerpo. El aura rosada de Luan Zoror se intensificó, y los látigos negros que emergían de su brazo vibraron con una potencia abrumadora. Si no lo detenemos aquí, más personas sufrirán. Esta chica tiene agallas. Goku levantó una ceja para luego sonreír. La criatura rugió, su masa amorfa agitándose de manera violenta. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable mientras sus múltiples extremidades se flexionaban, listas para atacar. Sin previo aviso, el monstruo se lanzó sobre ella. Uraraka no dudó. En un parpadeo, desapareció de la vista de los demás y reapareció sobre la bestia, golpeándola con una patada descendente envuelta en energía. El impacto fue tan brutal que el suelo se partió en un radio de varios metros. Pero no fue suficiente. La criatura se retorció, deformando su cuerpo en un instante, y antes de que Uraraka pudiera retroceder, una de sus extremidades la atrapó por el torso y la lanzó contra el techo con una fuerza descomunal. ¡Maldita sea! Endeavor reaccionó, lanzando una ráfaga de llamas en dirección a la criatura, pero esta simplemente absorbió parte del impacto y rugió aún más fuerte. Mientras tanto, entre los escombros del techo derrumbado, un brillo rosado volvió a resplandecer, esta vez algo había cambiado. El polvo y los escombros se esparcieron cuando una poderosa onda de choque emanó del punto donde Uraraka había caído. El aire se tornó pesado, vibrando con una energía abrumadora. ¿Oh? ¿Y esto? Goku entrecerró los ojos, con una clara intriga preguntó. Los héroes retrocedieron instintivamente cuando el aura de Uraraka comenzó a crecer de manera descomunal. Su energía rosada ahora ardía con destellos dorados que se extendían por su cuerpo como relámpagos. No puede ser, susurró Momo, sintiendo su corazón acelerarse. Uraraka levantó el rostro, su mirada brillaba con intensidad. Su cabello flotaba como si estuviera sumergida en una corriente invisible, y su cuerpo emanaba una presión insoportable. One for all, murmuró con una voz más grave, mientras sus músculos se tensaban. 80%. En ese instante, el suelo bajo sus pies se pulverizó. La presión del impacto hizo que los escombros salieran despedidos en todas direcciones, forzando a los héroes a cubrirse. La criatura reaccionó con un rugido, sintiendo por primera vez una verdadera amenaza. Sus extremidades se movieron con velocidad inhumana, dispuestas a aplastar a Uraraka antes de que pudiera atacar. Pero no lo logró, antes de que su golpe pudiera alcanzarla, Uraraka desapareció. ¿Qué? Mirko apenas pudo seguirla con la vista. En un parpadeo, la heroína ya estaba en el aire, justo encima del monstruo. Y entonces, sin darle oportunidad de reaccionar, descendió con una velocidad imposible, impactando con un golpe devastador justo en el centro de su pecho. El choque creó una onda expansiva tan brutal que el suelo se partió en cientos de fragmentos, enviando grietas por todo el banco. El monstruo dejó escapar un alarido deformado mientras su torso se hundía por la presión del ataque. Pero Uraraka no terminó ahí. Giró en el aire, usando sus látigos negros para sujetarse de una de las extremidades de la criatura y lanzarse contra su rostro. Su puño brillaba con un resplandor rosado dorado, y con un grito de guerra, lo impactó con toda su fuerza. El golpe fue tan brutal que la cabeza de la criatura se deformó, su masa oscura se agitó violentamente, como si intentara regenerarse. No voy a dejarte hacerlo, gritó Uraraka, reforzando su agarre y descargando una ráfaga de golpes en el mismo punto. Cada puñetazo era como un trueno, cada impacto sacudía el suelo con una intensidad destructiva. Los héroes observaban en completo asombro. Es increíble, exclamó Kamui Works, impresionado por la velocidad y la potencia de los ataques. Vaya, así que estos son mis compañeros de clase. Interesante. Goku, por su parte, dejó escapar una leve risa. La criatura, incapaz de reaccionar, comenzó a perder su forma.
Su cuerpo tembló, sus extremidades se contrajeron y su rugido se volvió un sonido ahogado. Uraraka sintió como la energía del One for All rugía en su interior. Su cuerpo temblaba, no por el miedo, sino por la abrumadora cantidad de poder que recorría cada fibra de su ser. Sus músculos ardían, su visión se volvía borrosa por el esfuerzo, pero no podía detenerse. Izuku, este ataque va por ti. Murmuró antes de prepararse con el One for All al 80%. El monstruo, aún convulsionándose, dejó escapar un rugido distorsionado, tratando de recomponer su cuerpo una vez más. Sin embargo, esta vez no tendría oportunidad. Uraraka tomó aire profundamente y flexionó las piernas. La presión de su aura desató una ráfaga de viento a su alrededor. El suelo bajo sus pies se resquebrajó. One for All, 80%. Gritó con todas sus fuerzas. El destello rosado de su energía se intensificó. Su cabello flotó, impulsado por la electricidad que recorría su cuerpo. Y entonces, en un instante, desapareció de la vista de todos. Un trueno rasgó el aire. Uraraka reapareció sobre la criatura, elevándose en el cielo con el puño derecho alzado. El monstruo alzó sus extremidades deformes para defenderse, pero era demasiado tarde. Deku Smash. Gritó con toda la fuerza que tenía en sus pulmones. Ese ataque no solo estaba cargado de la energía del One for All, sino de todas las emociones que había vivido con su amigo, su amor. Cada recuerdo con Izuku, cada momento de lucha, cada promesa, todo se concentró en ese golpe final. Su puño descendió como un cometa. El impacto fue devastador. Una onda expansiva colosal destrozó el terreno, levantando escombros y polvo a kilómetros a la redonda. Los héroes se cubrieron los ojos, sintiendo la brutalidad de la explosión de fuerza. El monstruo se hundió en el suelo, aplastado por la pura energía del golpe. Sus tentáculos se desmoronaron, su cuerpo comenzó a descomponerse, pero algo no estaba bien. Su núcleo brilló de repente, parpadeando violentamente con un rojo intenso. «Aléjense de ahí», gritó Endeavor, dándose cuenta del peligro. Pero antes de que Uraraka pudiera reaccionar, un rugido distorsionado emergió de la criatura, seguido de una descarga de energía caótica. Su cuerpo, incapaz de contener tanto poder, comenzó a sobrecargarse, sus músculos convulsionaban, sus extremidades se expandían grotescamente. No, Uraraka abrió los ojos con horror, no tenía fuerzas para moverse, utilizó todo en este ataque. En un parpadeo, la bestia explotó en una ráfaga de energía oscura. La onda expansiva desató una tormenta de viento que arrasó con los escombros circundantes. Uraraka fue lanzada por la fuerza de la explosión, perdiendo el control de su cuerpo en el aire. «Uraraka», gritaron Momo y los demás héroes. Pero antes de que pudiera estrellarse contra el suelo, una sombra apareció a su lado en el último segundo. Un brazo fuerte la sostuvo con firmeza en medio del caos. Uraraka, mareada y débil, alzó la vista. Lo único que pudo ver fue la silueta de un joven salvándola de la explosión. No podía distinguir sus rasgos con claridad, pues su rostro permanecía inclinado, oculto de su vista. Lo único que notó con certeza fue su vestimenta, una túnica rasgada, ondeando con la fuerza del viento, y el aura de alguien que nunca había conocido. «Buen trabajo». La voz era tranquila, pero poderosa. Uraraka sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel desconocido no solo la había salvado, su presencia misma se sentía diferente a cualquier héroe o villano que hubiese conocido antes. El agotamiento finalmente la alcanzó. Sus párpados pesaron como el plomo, y su cuerpo, sin fuerzas, dejó de responder. La adrenalina que la había mantenido en pie desapareció, dejando solo un profundo cansancio. «NGH», intentó hablar, pero su voz apenas fue un murmullo. El joven que la sostenía notó su estado. Suspiró levemente y, con un movimiento suave, la levantó en sus brazos como si no pesara nada. «Descansa. Te lo has ganado», murmuró. Lo último que Uraraka sintió antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue el calor reconfortante de aquel desconocido y el sonido del viento a su alrededor. El sonido de un monitor cardíaco y el leve murmullo de voces fueron lo primero que percibió cuando recuperó la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando ante la luz blanca del techo. Estaba en un hospital. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba entumecido. Sintió un peso sobre su mano y, al girar la cabeza, vio a Momo, dormida en una silla junto a su cama, sujetando su mano con fuerza. Uraraka sonrió débilmente.
Momo, susurró con voz ronca. Su amiga se sobresaltó al escucharla y, al ver que había despertado, sus ojos se llenaron de alivio. Uraraka. ¿Estás despierta?, exclamó, apretando más su mano. Nos tenías preocupados. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe y varios héroes entraron apresurados. Endeavor, Mirko, Kamui y Wolves, todos la observaban con expresiones de alivio y respeto. Peleaste como una verdadera heroína, dijo Mirko con una sonrisa orgullosa. Pero Uraraka apenas prestaba atención a sus palabras. Un recuerdo fugaz cruzó su mente. El joven que la había salvado. Con esfuerzo, intentó incorporarse un poco en la cama. ¿Y el chico, el que me salvó?, preguntó con debilidad. Los héroes se miraron entre sí, confusos. Cuando llegamos a la zona, solo estabas tú, respondió Kamui Wolves. No había nadie más. Uraraka parpadeó varias veces, tratando de procesar las palabras de Kamui Wolves. Nadie más, susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero antes de que pudiera pensar en ello, la puerta se abrió nuevamente de golpe y un grupo de voces llenó la habitación. Uraraka. La primera en abalanzarse sobre ella fue Tsuyu, quien se acercó a la cama con su usual expresión tranquila, pero con los ojos llenos de preocupación. Nos asustaste mucho, Ribbit, dijo mientras sollozaba. Sabía que te despertarías, pero eso no hace que nos haya preocupado menos, exclamó Kirishima, con una gran sonrisa, aunque su tono delataba su alivio. Tus acciones me irritan, cara redonda, ya te pareces al nerd de Deku, bufó Bakugo, con los brazos cruzados. A pesar de su tono áspero. Kacchan, no grites, murmuró Hiro, rodeando los ojos, aunque ella también parecía más relajada al verla despierta. Tokoyami, Shoto, Mina y otros compañeros también estaban allí, mirándola con diferentes expresiones de alivio y admiración. Lo que hiciste fue increíble, dijo Shoto con su habitual tono sereno. Pero deberías haber esperado refuerzos. Uraraka se sintió abrumada por todas las voces, pero en su interior, se sintió cálida. No estaba sola. Momo, aún sosteniendo su mano, sonrió con ternura. Nos diste un buen susto, pero lo lograste, Uraraka. Ella bajó la mirada por un momento, recordando la batalla. El monstruo. La devastación. La desesperación, y luego, aquella presencia misteriosa. Alzó la vista nuevamente, con una sola pregunta en su mente. Chicos, los interrumpió suavemente. ¿Nadie vio al joven que me salvó? Todos intercambiaron miradas. ¿Joven?, preguntó Tokoyami. Sí, era fuerte, y rápido. Me salvó justo antes de que la explosión me alcanzara. Cuando llegamos, solo estabas tú inconsciente. Kirishima frunció el ceño. Uraraka sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad nadie lo había visto? Todos se miraron entre sí para ver si alguien tenía una respuesta. No puede ser, estoy segura de que alguien me salvó. Uraraka apretó las sábanas del hospital con incertidumbre. Ribbit, ¿estás segura de que no lo imaginaste?, preguntó la ramita con confusión, mientras areó la cabeza. No, Uraraka negó con la cabeza. Su voz era fuerte pero calmada. Me dijo, buen trabajo antes de que me desmayara. Lo dijo mientras intentaba recordar el rostro de su salvador. Eso es raro, comentó Hiro cruzándose de brazos. Con el desastre que quedó en la zona, los héroes revisaron todo, y no hubo ningún informe sobre un rescatista desconocido. Tal vez no quería ser visto. Shoto observó a Uraraka con atención. Esa idea la dejó aún más inquieta. Si alguien con ese poder estuvo allí, ¿por qué no revelarse? ¿Por qué salvarla y desaparecer sin dejar rastro? Antes de que pudiera seguir cuestionándolo, la puerta se abrió una vez más. Esta vez, una enfermera entró con una mirada seria. Lo siento, pero la paciente necesita descansar. Los estudiantes intercambiaron miradas antes de asentir. Bien, pero volveremos pronto. Kirishima le sonrió con sinceridad. Uno a uno, fueron despidiéndose, dejándola sola en la habitación. Cuando la puerta se cerró, Uraraka exhaló lentamente. No me lo imaginé, estoy segura, se dijo para sí misma, cuando todos ya se habían ido. Unas horas después, el ambiente en la habitación había cambiado. Ya no estaba sola. Frente a ella, sentado en una silla junto a su cama, estaba Olmig, con una expresión mucho más seria de lo normal. Me alegra verte despierta, joven Uraraka. Ella esbozó una leve sonrisa, pero notó que su mentor no parecía tan aliviado como los demás. Gracias, Olmig, aunque imagino que no viniste solo para eso.
El antiguo símbolo de la paz suspiró y asintió. Vi tu pelea. Vi cómo usaste el One for All. Su mirada se volvió más severa. Quiero que me hables con sinceridad, ¿qué sentiste cuando superaste el 80%? Uraraka sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la seriedad en la voz de All Might. Cuando pasé del 25% al 80%, se quedó en silencio por unos segundos, buscando las palabras adecuadas. Fue como si mi cuerpo se estuviera rompiendo desde adentro, pero al mismo tiempo, sentí un poder abrumador. All Might asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. El One for All es un poder que trasciende generaciones. No solo heredaste mi fuerza, sino la de todos los que lo llevaron antes que yo. Dijo All Might con una mirada serena. Sentí que algo dentro de mí estaba cambiando. Como si el poder tratara de consumir mi cuerpo. Mirando al suelo, intento decir cómo se sintió en ese instante. Eso es porque aún no estás lista para manejarlo en ese nivel. El joven Izuku también lo experimentó cuando intentó superar sus límites. Si hubieras mantenido ese nivel por más tiempo, tu cuerpo habría colapsado. La joven apretó las sábanas con frustración. Entonces, ¿significa que nunca podré usar el 100%? Con frustración le dirigió la palabra al símbolo de la paz. All Might solo negó con la cabeza. No es imposible. Pero necesitarás más entrenamiento y, sobre todo, aprender a escuchar al One for All. Uraraka parpadeó confundida. ¿Escucharlo? Confundida, preguntó, había obtenido los poderes de los antiguos portadores fácilmente, pero nunca había hablado con ellos. Lo entenderás a su debido tiempo. Pero por ahora, concéntrate en dominar lo que puedes controlar. No permitas que la prisa por hacer justicia te haga olvidar lo más importante. Un héroe no puede salvar a nadie si se destruye a sí mismo en el proceso. El antiguo símbolo de la paz le dirigió unas palabras de aliento. Uraraka sintió cómo esas palabras se grababan en su mente. No era solo cuestión de fuerza, sino de equilibrio. Lo entiendo, All Might. Su mirada recuperó algo de determinación. No dejaré que el poder me controle. All Might sonrió, pero en el fondo, aún había algo que le preocupa. All Might suspiró, cruzando los brazos mientras miraba a Uraraka con una mezcla de orgullo y preocupación. Usaste el One for All al 80%, eso es algo que ni siquiera Midoriya logró en tan poco tiempo. Uraraka sintió una punzada en el pecho al escuchar su nombre, pero se obligó a mantener la compostura. No tenía otra opción, si no lo hacía, esa cosa habría seguido destruyendo todo a su paso. La joven protestó ante el regaño de su mentor. All Might asintió lentamente. Lo sé. Pero eso no cambia el hecho de que empujaste tu cuerpo al límite. Y lo más peligroso, es que lo soportaste. Dijo el antiguo símbolo de la paz, rascándose su barbilla. ¿Eso es malo? Preguntó con clara preocupación. No lo sé aún. All Might la miró con seriedad. El One for All es un poder que exige un precio. Tu cuerpo debería haber colapsado al usarlo a tal nivel, pero no lo hizo. Uraraka apretó las sábanas de la cama, sintiendo la tensión en el aire. Entonces, ¿qué significa eso? All Might se tomó unos segundos antes de responder. Significa que el poder está cambiando, y no sabemos hasta dónde puede llegar. El silencio se instaló entre ambos. Uraraka sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si el One for All está cambiando, ¿qué me pasará a mí? All Might tomó aire, tratando de encontrar las palabras correctas. No tengo una respuesta concreta, Uraraka. Pero hay algo que sí sé. Ella lo miró con atención. El One for All responde a la voluntad de su portador. Y en este momento, tú eres su dueña. Eres la única que puede descubrir qué camino seguirá este poder. Uraraka cerró los ojos por un momento. Había tantas dudas, tantos sentimientos encontrados dentro de ella, pero una cosa era segura, no podía detenerse ahora. Entonces, tendré que averiguarlo por mí misma. All Might sonrió, aunque en su mirada aún había una sombra de preocupación. Así es. Pero recuerda, no estás sola en esto. La joven asintió, sintiendo que, aunque la incertidumbre aún pesaba en su pecho, tenía una razón para seguir adelante. Te dejo, joven Uraraka, tengo algo que hacer en la academia, habrá un estudiante nuevo pero no me quisieron decir a qué clase iba. Lo dicho por el adulto la sorprendió un poco. Vaya, debe ser muy habilidoso para poder ingresar a la academia así de fácil después de los exámenes. Se rió un poco, su risa era algo adolorida por sus heridas. Trata de no hacer movimientos bruscos. Nos vemos, joven Uraraka. Dijo All Might mientras se levantaba y se dirigía a la puerta.
Antes de salir, se giró una última vez para despedirse de su alumna. Ojalá que su clase tome bien la noticia sobre un nuevo integrante, suspiró con pesadez antes de abandonar la habitación. Días después, el sol de la mañana iluminaba la habitación de Uraraka mientras terminaba de alistarse. A pesar de la reciente batalla, su cuerpo se sentía en mejor estado. Las vendas en sus brazos eran el único recordatorio físico del enfrentamiento contra aquella criatura. Se miró en el espejo, ajustando su uniforme escolar. Respiró hondo. Hora de volver a la UA, tomó su mochila y salió de la habitación con una determinación renovada. Había mucho por hacer, mucho por descubrir, y, sobre todo, debía volverse más fuerte. El sonido de sus pasos resonaba por los pasillos de la UA mientras avanzaba con calma. Su cuerpo aún sentía el esfuerzo de la batalla, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Cuando llegó al aula de la clase 1A, tomó aire antes de deslizar la puerta. Apenas puso un pie dentro, un estruendo la recibió. Uraraka. Sus compañeros se lanzaron hacia ella con entusiasmo. Mina fue la primera en abrazarla, seguida de Kaminari y Zero, mientras Kirishima golpeaba su propio pecho con una sonrisa radiante. Nos tenías preocupados, chica. Dijo Kaminari, fingiendo secarse una lágrima. Te luciste allá afuera. Esa pelea fue increíble. Exclamó Kirishima con emoción. No exageren, rió Uraraka con una mezcla de vergüenza y alivio. ¿Cómo que no? Derrotaste a un monstruo que ni siquiera Endeavor pudo destruir rápido. Gritó Asido con una expresión de asombro. Momo, más calmada, se acercó con una sonrisa. Nos alegra verte bien. Nos preocupamos mucho por ti. Gracias, chicos, en serio. Uraraka bajó un poco la mirada, conmovida por la reacción de sus amigos. Bakugo, desde su asiento, chasqueó la lengua. TCH, dejad de hacer tanto alboroto, extrañar a esta mocosa no tiene sentido. Vamos, Bakugo, admítelo, te preocupaste. Bromeó Kaminari, ganándose una mirada fulminante del explosivo héroe. El ambiente se llenó de risas. Después de todo lo que había pasado, estar de vuelta con sus amigos le hacía recordar por qué luchaba. Justo cuando el bullicio estaba en su punto más alto, la puerta del aula se deslizó con un chirrido seco. Todos guardaron silencio de inmediato al ver a su profesor entrar con su habitual expresión de cansancio. Bien, dejen de hacer ruido y tomen asiento. Aizawa los observó con seriedad, metiendo las manos en sus bolsillos. Antes de empezar con la clase, tengo un anuncio importante. Los estudiantes se miraron entre sí, preguntándose de qué se trataba. A partir de hoy, la clase 1A tendrá un nuevo integrante. El ambiente se tornó pesado de inmediato. El grupo entero se quedó en silencio, pero no por sorpresa o curiosidad, sino por algo más profundo. La herida aún estaba abierta. Un reemplazo. Hirou susurró con incredulidad. No puede ser, Todoroki entrecerró los ojos, sin expresar mucho, pero claramente incómodo. TSK, como si alguien pudiera ocupar su lugar. Bakugo apretó los dientes y desvió la mirada. Sensei, ¿es necesario esto ahora? Preguntó Ida con una voz más dura de lo habitual. Aizawa los observó por un momento, comprendiendo su sentir, pero sin retroceder en su decisión. Puedes pasar. Dijo Aizawa con su voz apagada de siempre. Las puertas del aula se deslizaron nuevamente y un joven entró con paso tranquilo. El sol de la mañana iluminó su figura mientras cruzaba la entrada. Vestía la vestimenta de la academia. Su postura era relajada, pero la energía que emanaba de su cuerpo tenía algo que hacía que el ambiente se volviera más pesado. Sin embargo, la clase no reaccionó con emoción ni con sorpresa, sino con frialdad. ¿Por qué, ahora? Kirishima bajó la mirada, con los puños apretados. No podemos aceptar a alguien nuevo, no después de lo que pasó. Momo, que generalmente era serena, no pudo evitar hablar con un tono serio y distante. Esto apesta, susurró Zero con una mueca. Pero entre todos, Uraraka sintió algo distinto. Desde el momento en que el chico entró, un extraño presentimiento la invadió. No era solo su presencia, era algo más profundo. Ese aire, esa sensación, le recordaba a Izuku. Uraraka frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No podía explicarlo, pero había algo en él, algo que le resultaba inquietantemente familiar. El recién llegado se detuvo en el centro del aula. Miró a los estudiantes, sintiendo la atmósfera tensa a su alrededor, pero sin inmutarse. Bien, puedes presentarte.
dijo Aizawa con el sueño típico que le caracteriza. Y entonces, con una sonrisa amigable y un tono completamente despreocupado, siguiendo las órdenes de su nuevo mentor, dijo: Hola, soy Goku. Fin del capítulo. Y bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo, como a mí me gustó hacerlo. Lamento mucho la demora, seguiré sus consejos sobre hacer el fanfic más corto para tener más tiempo en editar. Espero comprendan mi decisión. Conmigo es hasta aquí, buenas noches a todos. Adiós.